Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo y deseo que se encuentren muy bien. Hoy es jueves, ¿verdad? Y espero que sigamos siempre con esa buena actitud y esas ganas de querer aprender, ¿verdad? Hoy les traigo un tema muy importante, ¿verdad? Que es para esas personas que quieren progresar, ¿verdad? Y alcanzar grandes cosas en su vida. Y eso, para todo eso, pues lo que necesitamos es saber que tenemos que tener metas, porque todas las personas que tenemos metas, que nos ponemos esas metas, podemos alcanzar lo que nos propongamos. Así es que metas, ¿verdad? ¿Qué son las metas? Pues ese final, ¿verdad? Eso que nosotros queremos alcanzar. Esas son las metas realmente, pero hay un paso a paso, ¿verdad? Que tenemos que llevar para cumplirlas. Así es que eh, en el libro, ¿verdad? De Piense y hágase rico, pues nos dan un ejemplo de cómo Henry Ford, quien a pesar de tener poco conocimiento, ¿verdad? Se rodeó de personas que podían ayudarle, ¿verdad? A progresar y así a tener grandes éxitos, ¿verdad? Y así llevar esa gran empresa, ¿verdad? De la más grande, una de las más grandes, ¿verdad? Empresas en automóviles que tuvieron pues grandes éxitos, ¿verdad? Compañía, compañía que creció mucho, ¿verdad? Y que trabajó día a día, ¿verdad? Por esas metas que siempre se propuso. Así que, ¿cuál objetivo qué planes debes de tener, ¿verdad? Así es que Henry Ford pues fue un ejemplo, ¿verdad? De emprendedor, de empresario que creció mucho, mucho y hasta pues a la fecha pues es historia, ¿verdad? Y en este libro pues nos explica, ¿verdad? Muchas partes de cómo Henry Ford también mediante las metas, ¿verdad? Que él tenía y ese trabajo día a día que él se dio, todo por tener un sueño, ¿verdad? Por tener ese deseo, pues así trabajaba, pues yo vi la película, ¿verdad? Y pues los invito también que la puedan ver, que puedan leer este libro y así pues tener más éxito, ¿verdad? Y alcanzar sus metas. Así es que eh, quiero hablarles, ¿verdad? De 9 pasos muy importantes que nos pueden ayudar y a tener más claro, ¿verdad? Cómo poder alcanzar esas metas, ¿verdad? Y pues lo primero que tenemos que hacer es escribirlo. Y cuando a mí me dijeron, cuando yo llegué al negocio, ¿verdad? Y a mí me dijeron de que tenía que escribirla, yo dije, ¿para qué? Si yo ya sé, si yo lo tengo aquí en la mente. Y créanme que mediante todo esto que vamos a ver ahorita, se van a dar cuenta la importancia de escribirlo. Y no solamente escribirlo, ¿verdad? Sino que tenemos que escribirlo qué es, para cuándo y en cuánto tiempo, ¿verdad? Así es que eso pues sabemos, tenemos que saber que hay metas, ¿verdad? A corto, mediano y largo plazo, pero a la hora de escribirla, pues nosotros tenemos que, primero que nada, preguntarnos, ¿verdad? Preguntarnos qué nos haría correr por esa meta, qué nos haría qué nos daría ese sueño, ¿verdad? Muchas veces hay sueños de placer, pero en la mayoría de casos, cuando las personas alcanzan el éxito es por un sueño de dolor, digo yo, pero es porque tienen ese deseo, ¿verdad? Ese sueño y pues tenemos que escribirlo, ¿verdad? Y de una manera específica, ¿verdad? Es decir, con fecha y todo, ¿verdad? Si es que eso es lo más importante, ¿verdad? Es decir, que si nosotros queremos, digamos, llegar, digamos, con fecha, ¿verdad? Tal fecha, voy a lograr esto, ¿verdad? No, por ejemplo, no vamos a decir yo quiero ganar mucho dinero, no, tenemos que decir yo quiero ganar tanto dinero a partir de tal tiempo, ¿verdad? En tal mes, en tal fecha, ¿verdad? Eso es muy importante. Y el libro que nos enseña todos esos pasos es el libro de Piense y hágase rico. Y también pues la magia de pensar en grande nos habla mucho de eso. Así es que el siguiente paso, ¿verdad? También en el libro lo explica, que es que para todo eso hay que tener un deseo. Y yo pues en muchas ocasiones yo digo, tienen que buscar su razón. ¿Qué es, ¿Qué es eso
¿Qué es la razón? La razón es lo que ustedes quieran lograr. Yo sé que hay muchas necesidades, yo sé que hay muchos sueños también de placer, ¿verdad? Hay muchos sueños que queremos hacer en nuestra vida con nuestros hijos, pero la mayoría de las veces cuando nosotros alcanzamos esos propósitos, más que todo siempre se dan cuando son deseos de dolor, ¿verdad? O sea, es decir, sueños de dolor, ¿verdad? Es decir, que necesitamos algo, tenemos que buscar esa necesidad. Entonces, ese deseo ardiente, dice en el libro, ¿verdad? Ese deseo ardiente por obtener lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ya sea ayudar a nuestros padres, ¿verdad? A sacar adelante a nuestros hijos, poder tener qué sé yo, esa refri llena, la casa de los sueños, el carro, ¿verdad? Del año, el carro que nosotros queremos, viajar, ¿verdad? O podría ser simplemente tener una vida tranquila, ¿verdad? Entonces, primero que nada, tenemos que tener ese deseo, ¿verdad? Cuando nosotros, por eso les decía al principio que hay que pensar, ¿verdad? Y a la hora de pensar, antes de escribirlo, tenemos que tener ese deseo, ¿verdad? Pensar en algo que nos va a quitar el sueño, algo que nos va a hacer despertarnos temprano, algo que nos va a llevar a hacer lo que tengamos que hacer para luchar día a día, a formarnos ese hábito, esa actitud correcta, ¿verdad? Entonces ese es un deseo, ese es algo que nosotros vamos a desear con ganas, con sueño, con lo que nosotros que nos va a hacer pues poner el trabajo, ¿verdad? Poner el trabajo día a día y no parar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya tenemos ese deseo, ¿verdad? Tenemos que saber que esa meta, ¿verdad? Tiene que ser realizable. Es decir, tenemos que escribirla si es posible, pues lo que son metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces tenemos que usar la lógica. Yo sé que en el libro de la magia de pensar en grande nos enseña a pensar en grande y tenemos que pensar en grande. Tenemos que ponernos metas grandes, pero tenemos que ponerla con plazos adecuados de acuerdo a qué tan grande sea. También en el libro del secreto nos habla de que todo es posible y que todo va a llegar, pero también nos explica que va a llegar mediante un trabajo o algo que nosotros vayamos realizando día a día. Entonces, si vamos a hablar del negocio, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos iniciando, ponernos metas alcanzables, ¿verdad? Por ejemplo, si sabemos que no vamos a decir, voy a leer este libro y nosotros vemos al mes, a veces no hemos leído nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a decir, voy a leer 3 páginas diarias, 10 páginas diarias, 20 páginas diarias. ¿Para qué? Para no tener esa frustración después de no hacerlo. Entonces, por ejemplo, 300 puntos. Cuando a mí me dijeron, cuando yo inicié el negocio, que 300 puntos tenía que hacer, yo dije, ay no, pero todos los meses, y yo como, y que es mucho, ¿verdad? Entonces, y ahora yo me río y digo yo, sí, 300 puntos es poquito, y pero ¿qué? Tenemos que desearlo, ¿verdad? Y poner ese trabajo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Decir, este mes voy a hacer 300 puntos y voy a mover 10 puntos diarios. Entonces, así pues nosotros va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Y decir, voy a dar un plan diario y de ese plan diario van a entrar 3 personas, ¿verdad? Y pues van a comprar 2, por ejemplo, ¿verdad? Poniendo metas alcanzables. Si nosotros tenemos miedo a pensar en grande, a hacer trabajo grande, pues hagámoslo de esa forma, pero también tenemos que escribir a largo plazo, ¿verdad? En un año voy a hacer plata y va a ser el mapa si es posible y escribir, ¿verdad? Que va a ser 10,000 puntos y todo eso, pues créanme que eso es lo que nos va a llevar a ir alcanzando esas metas. Así es que tienen que ser metas reales, ¿verdad? Que podemos alcanzar. ¿Para qué? Para no tener esa frustración y poner el trabajo, ¿verdad? Entonces, también tenemos que saber que tenemos que hacer a ponernos metas que nos ayuden a crecer. Entonces, eso tenemos que ponernos esas metas que digamos que sean un poco grandes. ¿Para qué? Para que nos ayuden a crecer. Entonces, ¿y cómo va a ser? Porque cuando nosotros tratamos la manera de hacer esas
esas pequeñas cosas que nos van a ayudar a crecer, como por ejemplo, leer un libro, ¿verdad? Aprender a ser positivo, aprender a tener buena actitud. Eso créanme que es una lucha, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba constantemente y créanme que el libro que me ayudó para eso fue también el libro de Cómo ganar amigos, porque ahí nos explica realmente cómo no pensar negativo, ¿verdad? Entonces, pues, ante los demás también, no juzgar, no criticar. Entonces tenemos que, por ejemplo, una meta pequeña que nos ayude a crecer es decir, y créanme que en el libro de la magia de pensar en grande también nos explica. Decir ahora, por ejemplo, no voy a hablar en mal de nadie, voy a pensar positivo de todas las personas. Esa meta es complicada, aunque no lo crean, pero cuando uno ya tiene un poco más de conocimiento, uno dice, wow, qué diferencia. Entonces, metas que nos ayuden a crecer, ¿verdad? A proponernos ahora, por ejemplo, aprendernos el plan. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar a crecer en el negocio. Y leer un libro si sentimos que es mucho un libro en un mes, hagámoslo en 2 meses. ¿Por qué? Porque cuando terminemos de leer ese libro, vamos a crecer mucho. Créanme que si lo hacen de corazón y con ese deseo y con esas ganas de alcanzar esa meta, les va a ayudar. Les va a ayudar. Por ejemplo, escuchar un audio diario, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a ayudar a crecer positivamente, a crecer, créanme que cuando yo inicié el negocio, cuando yo fui al primer seminario y llegamos al área al momento de la historia, ¿verdad? Yo dije, wow, yo me voy, porque a mí las historias no me gustan. ¿Por qué? Porque yo no tenía ese crecimiento personal de poder valorar la historia de una persona. Y ahora, créanme que a mí la historia es la parte que más me gusta. ¿Por qué? Porque yo digo, wow, ellos también tuvieron problemas, ellos también estaban en peores circunstancias y la mía no es nada. Entonces, eso es tan bonito, ese crecimiento, ¿verdad? Ese crecimiento personal. Créanme que uno se basa muchas veces solo en el dinero, solamente en eso, y efectivamente el dinero nos puede dar mucho crecimiento, podemos comprar muchas cosas, pero hay metas más importantes en la vida que nos van a ayudar a crecer y en automático ese crecimiento nos va a traer dinero. Créanme que si ustedes han leído estos libros saben por qué les digo esto, y si no, pues hay que leerlos para entender realmente. El siguiente paso, ¿verdad? Que les voy a hablar es que hay que ser específica, ¿verdad? Como les decía, prácticamente ya les había dicho este paso, ¿verdad? Pero tenemos que tener esas metas específicas. ¿Para cuándo, verdad? ¿Qué vamos a querer y cómo lo vamos a hacer? Entonces eso es muy importante. Y también en ese libro nos explica de que nosotros tenemos que decir, por ejemplo, quiero alcanzar, un ejemplo, ¿verdad? Quiero llegar a Esmeralda en 2 años, específico, ¿verdad? Pero cuando yo gane los 3,200, yo voy a ayudar a las demás personas, a los demás socios, un ejemplo. Yo voy a ayudar a mis papás con tanto, voy a apoyar en las escuelas, en la iglesia voy a dar, voy a ayudar, ¿verdad? Voy a ayudar a tal persona, voy a ayudar en lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero tiene que ser específico. ¿Por qué? Porque si nosotros, eso es bien importante, ¿verdad? Si nosotros tenemos una meta, siempre tener claro qué vamos a hacer cuando nosotros la hayamos alcanzado. Entonces eso es ser específico, ¿verdad? Decir, quiero ganar $3,000, $7,000, $10,000. Lo voy a lograr de esta forma, o sea que vamos a hacer un plan, ¿verdad? Específicamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para alcanzarlo, y vamos a decir a quiénes vamos a ayudar y qué vamos a hacer con ese dinero, con ese logro, con esa meta que vamos a alcanzar. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que hay que ser bien específico. Así es que de gran importancia, ¿verdad? Estos pasos, créanme que eso es muy importante para alcanzar nuestras metas. Y el séptimo paso, ¿verdad?
clara, tiene que ser clara el limitación temporal, ¿verdad? Plazo límite. Entonces prácticamente pues ya les venía explicando, ¿verdad? Es poner un plazo, ¿verdad? Claro, con especificación, ¿verdad? ¿Para cuándo? Entonces también en este libro nos está explicando y créanme que eso es muy importante, que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? ¿Para cuándo, verdad? ¿Para cuándo? Ya prácticamente siempre se lo repito en todos los pasos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que mediante ese tiempo que nosotros hemos puesto, ¿verdad? Tenemos que ir haciendo lo que ese trabajo, ¿verdad? Mantener ese deseo, ese deseo ardiente, ¿verdad? Entonces, ¿para cuándo lo vamos a querer? Así es que puede ser algo súper sencillo, pueden ser metas diarias, pueden ser metas para mucho tiempo, ¿verdad? O pueden ser metas a mediano plazo, ¿verdad? También. Y fijar tus metas para cumplirlas y no para abandonarlas, dice. Entonces tenemos que fijar esas metas, ¿verdad? Para cumplirlas. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer para poderlas cumplir? Prácticamente ya les hablé, ¿verdad? De los 8 pasos del patrón del éxito. Y si no lo han visto, pues hay que suscribirse y buscarlo, ¿verdad? Entonces ahí nos habla de la verificación, ¿verdad? La verificación de progreso. Entonces, ¿por qué era importante escribirla? Porque nosotros tenemos que tener esas metas para poderlas cumplir. Y si no las escribimos, se nos olvidan. Entonces, por eso es que la importancia de escribirlo. Cuando nosotros las escribimos, nosotros vamos a estarlas, hay que leerlas, hay que estarlas leyendo y hay que hacer, ¿verdad? Esa verificación de progreso. Si nos hicimos una meta que en 3 meses queremos llegar a plata, por ejemplo, hay que ver, como escribimos también el proceso, ¿verdad? Entonces tenemos que verificar si lo estamos haciendo bien. Entonces, ¿cómo saber si nosotros vamos a alcanzar esa meta con el tiempo que nos propusimos? Es si nosotros hemos ido haciendo lo adecuado para alcanzarla. Es decir, si dijimos que vamos a dar un plan diario, si dijimos que vamos a escuchar, a leer un libro mensual, a escuchar un audio diario, a conocer un producto diario si somos nuevos, a vender un producto diario si queremos hacer los 300 puntos, a dar un plan, ¿verdad? Más de un plan cada vez, hacer 10 contactos diarios, 5 contactos diarios, un contacto diario. Entonces, si nosotros lo estamos haciendo del paso a paso, como lo escribimos, que lo íbamos a hacer el proceso, entonces sabemos que los resultados se van a dar. ¿Por qué? Porque lo escribimos, porque lo hicimos con esa frecuencia, ¿verdad? Entonces, así es como se van a lograr. Pero lastimosamente, si nosotros no estamos haciendo el paso a paso, lo que nosotros escribimos, lo que nosotros sabemos, el proceso, sabemos que lastimosamente esas metas no se van a cumplir. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que fijar esa meta para cumplirla? Para no tener esas frustraciones, ¿verdad? Y es ahí donde muchas personas abandonan el negocio, abandonan esa meta. Créanme que tienen que ser conscientes que están renunciando a su sueño, están renunciando a su realización. Así es que eso es muy importante, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros fijamos metas, las escribimos, tenemos ese deseo, usamos ese lenguaje correcto, hacemos todo el paso a paso y hacemos verificación de progreso, nosotros sabemos que nosotros esas metas las vamos a cumplir y vamos a lograrlo de la manera que nosotros lo hemos hecho. Pero créanme que todo es posible, pero créanme que si no tenemos la disciplina y no nos formamos esos pequeños hábitos día a día, lastimosamente ahí es donde pasa que no las cumplimos y ahí es donde nosotros vamos y nos deprimimos o renunciamos a nuestras metas. Entonces hay que escribirlas, ¿verdad? Créanme que es de gran importancia escribir esas metas. Así es que si sabemos que mediante las metas vamos a lograr, cuando nosotros nos planteamos una meta y si nosotros hacemos todos estos pasos, sabemos que con eso vamos a alcanzarla y vamos a tener éxito y vamos
a ser más felices y vamos a formarnos esos hábitos y vamos a alcanzar lo que nos vamos a ayudar a las personas que queramos ayudar. Entonces, ¿por qué no hacer ese sacrificio? ¿Por qué no hacer ese paso a paso, verdad? Que en el camino vamos a tener obstáculos, créanme que yo los he tenido, que todas las personas que en todos los ámbitos de la vida lo tienen, y a veces por no tener esa ganas de luchar día a día, muchas personas renuncian a sus metas, renuncian a sus sueños y lastimosamente uno se puede convertir en una persona fracasada. Así es que, ¿qué queremos en la vida? ¿Qué queremos? Queremos siempre mantener ese sueño y alcanzar el éxito. Así es que hay que trabajar día a día por esas metas y así alcanzar ese éxito que nos propongamos. Así que con buena actitud, formando los mejores hábitos, todo es posible. Así es que los quiero mucho, de verdad. Espero que este video les ayude. Hay que suscribirse, ¿verdad? Para cuando yo no se los pueda compartir. Y pues hay que recuérdense que están los 8 pasos del patrón del éxito. Y si tienen alguna pregunta, pues con gusto. Así que muchas bendiciones, un abrazo, cuídense mucho.